Salud con agua. Es mejor la salud con agua, ¿verdad? Buenas tardes a todos, bienvenidos para la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Pasa a vosotros. El saludo de la escritura. El saludo de los hijos de Dios, ¿verdad? Pasa a vosotros. Hoy quiero compartirles otra vez la continuación del capítulo 8 de Romanos. Habíamos iniciado los primeros 11 versículos acerca de... ¿Qué día fue? Ya ni me acuerdo. Cuando lo hicimos, creo que fue el miércoles. El miércoles. Entonces, hoy, en el tema del miércoles compartí lo que era, porque porque el espíritu de vida en Cristo Jesús, ora. Eso pasa cuando sucede, ¿verdad? Se me olvidaba que me sucedió un accidente con mi teléfono hoy y se me mojó. A ver cómo responde. Se me mojó mi teléfono y le quité la funda que lo protege y aquí donde me acomodo. Compartirles el mensaje, pues está un poco resbaloso y se fue deslizando y se me cayó. Creo que no va a ser la primera vez, ni la última. Si fue la primera, perdón, pero no la última, a lo mejor, ¿verdad? Así que estén preparados para otra. Sí, les decía, disculpen la interrupción, son detallitos, ¿verdad?, que pasan y que son los que hacen emocionante, ya sea nuestra vida, donde vamos, donde visitamos, en nuestro diario andar, o como en estos momentos, ¿verdad? Son detallitos que le dan el sabor al asunto, ¿verdad? Porque luego si todo sale así nomás perfecto, pues tampoco como que algo no va bien. Pero bueno, eh, les mencionaba que les compartí la vez pasada acerca de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Un capítulo teológico muy importante. Dice, porque la ley del espíritu de vida en el Mesías o en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Nos enfocamos en lo que eran los dos, en esos breves versículos, del 1 al 12 o al 11, lo que era ser discernir acerca del espíritu, o los que son guiados acerca de la carne, ¿verdad? Dice que los que son de la carne, de las cosas de la carne se ocupan, y los que son del espíritu, de las cosas del espíritu, ¿verdad? Entonces yo les había puesto un ejemplo de esta misma persona, de un servidor, antes de conocer a Cristo, antes de aceptarlo como mi Señor y Salvador, pues las cosas que uno hacía, ¿verdad? Que no era nada, para nada agradable ante los ojos de Dios. Y ya después que Dios hizo el llamado y que al aceptarlo, pues nos podemos dar cuenta de que cuando vivimos conforme al Espíritu, ¿verdad? Pues al menos tratamos de hacer lo mejor que podemos, lo mejor que se puede de hacer las cosas conforme al Espíritu. Y recuerden que, pues aunque las personas, aunque no sean cristianas, porque yo cuando no lo era, cuando no había aceptado a Cristo, que va a ser una cosa uno que no está bien, siempre hay en nuestra conciencia este detalle de que no está bien, pero ahí va uno, no le importa, o sea, no tiene el temor de Dios, ese, ese cabestro que tiene uno, que Dios utiliza pues para, ahora sí, como a un, a una mascota, ¿verdad? Para dirigirlo y así darle así que no se vaya a lugares peligrosos. Entonces, no lo teníamos antes y sabíamos que estaba mal lo que íbamos a hacer, pero ahí vamos haciéndolo y acumulando unos pecados cada vez más, ¿verdad? Entonces, ahora la diferencia es, concluimos que los que son guiados por el Espíritu, pues nos dirigimos a lo que siempre, digamos, nuestra conciencia nos dicta, y aparte ya lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es cuando ya nos enfocamos y tratamos de hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios siempre, siempre. Quiero saludarlos, que se están conectando, ¿verdad? Son siempre bienvenidos. Tenemos a Karen Navarro, le mando un saludo, pasa a vos, hermanita, es una
la hermanita psicóloga, me parece, ¿verdad? Me mandó su currículum y pues tenemos una buena organización. Pero le mando un saludo, hermanita. Ah, ah, Abdulia Mendoza también se ha conectado, le mandamos saludar. Federico Rodríguez, pasa a vos, hermano. Nuestra hermanita Deb Díaz, pasa a vos, hermanita, le mando un abrazo fraternal y Dios me la siga bendiciendo y me siga bendiciendo a la familia por los momentos algo difíciles, complicados, ¿verdad? Por lo que ya conocemos. Dios le bendiga y a todos los que se van adheriendo a nuestro tema. Como les digo, pues siempre trato de hacerlos no muy largos, pero pues, se me va el tiempo en esto. Pues yo, como les vuelvo a repetir, no nací para predicar tan poquito porque no está en mí, no está en mí. Así que por más que trato, siempre ya que según yo pienso que los sermones los hago cortitos, luego me voy largo, pero no importa. Lo importa que es que entre más largos está, pues más conoce uno, y si todos tuviéramos el tiempo de quedarnos o de revisar los temas, hay mucho más que aprender, ¿eh? Pero entonces, vamos a ir ahora en el capítulo 2, en el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Que sería nuestra segunda parte, pero un tema titulado diferente, ahí como lo pueden ver. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que nomás les compartí la primera parte del versículo porque está un poco largo y no quiero el título muy largo, ¿verdad? Así que esto es muy importante, de no engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque este capítulo pues habla, como les digo, de lo que es la teología, y miramos en el versículo anteriormente, ¿verdad? Hacía una reflexión en el versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, ¿ok? Y dice que si alguno no tiene el espíritu de Dios, pues no es de Cristo. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante de que en realidad no nos estemos engañando a nosotros mismos, porque sí existe, para ser honestos, dentro del cristianismo, inclusive ha habido paganos que conocen de esto, y ¿sabe qué? La verdad que es mucho más la hipocresía entre los cristianos, entre los religiosos, que entre los que no lo son. Y es cierto, porque ya conocemos como religiosos o como leedores de la escritura, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y sí somos más hipócritas porque los de afuera pues no saben, ellos no saben y van haciendo las cosas a la manera que ellos piensan o creen, pero no conocen lo que nosotros conocemos de la escritura, donde la palabra de Dios nos está señalando: no hagas esto, no hagas esto, y uno ahí va a hacerlo. Entonces, en realidad somos incongruentes con el mensaje o con la misma escritura, ¿verdad? Entonces, aquí el verso 16, pero de aquí mismo de Romanos, dice: porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces aquí estamos hablando de dos espíritus. El espíritu de vida es el que nos mantiene vivos, ¿verdad? Respirando y conscientes, el espíritu de vida. Entonces el Espíritu Santo es el que da testimonio, como dice aquí, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos. Si hemos leído en la escritura, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, que no cometerás adulterio, y ya vemos la póliza del adulterio por allá en Deuteronomio, lo que contrae las consecuencias, ¿verdad? Y la penalidad. Entonces, y si yo estoy consciente de eso y luego voy a cometer adulterio, entonces el Espíritu Santo, que ya lo tengo, pues me hace, la palabra de Dios me señala que no debo de hacerlo, y cuando lo hago estoy siendo incongruente, porque el versículo dice que el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu. Lo voy a volver a leer, y es muy importante, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hay mucho que hablar sobre esto. Y a veces ponemos la excusa: no, pues la escritura dice que no hay justo ninguno, que todos somos pecadores, que no podemos mantenernos sin pecado. Pero allá en Primera de Juan también dice que el que es nacido de Dios no peca. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar esos versículos? O para
darle salida a nuestra mala conducta, digo, yo no digo que lo hagan ustedes, que lo estén haciendo ustedes, pues estamos hablando de un tema teológico muy importante, de un versículo, de un capítulo teológico, lo cual es el capítulo 8 de Romanos. Entonces, pues de qué manera podemos explicar, ¿verdad? Que si somos hijos de Dios o si no lo somos, si estamos viviendo conforme a lo que la carne nos dicta, conforme a lo que nos place la gana, y no estamos viviendo conforme a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, Primera de Juan, aunque no recuerdo exactamente el capítulo, creo que es el 2, pero dice que un hijo de Dios no peca. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios y Dios no peca. Entonces, en la misma escritura se relata que conforme nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y la vamos aplicando a nuestras vidas, dice que vamos llegando y creciendo espiritualmente a una estatura, a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13, por ahí 14. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner la excusa de que es que soy débil en la carne y que pues no puedo retener o detener las obras de la carne, de las obras pecaminosas? Eso es lo que tratamos de ocultar o de excusarnos en eso. Es un tema, como les digo, es una reflexión, no es un tema estructurado completamente como a veces la mayoría de mis temas ya en el púlpito se presentan, pero son versículos bíblicos a meditar, a reflexionar, y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Discúlpenme, voy a tomar un poco de agua, ando un poco de sed. Entonces, ahí tenemos. Es muy importante el versículo 11 otra vez. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, a Jesucristo, mora en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y estamos hablando del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, el cual pues no es una persona como la mayoría de religiosos piensan, sino que es la potencia, el poder de Dios. Con ese espíritu, sean los cielos, fueron los cielos, sean lumbreras, fue el sol, así como el impacto de la palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo, el poder de Dios que Él ha enviado a su pueblo. Entonces el versículo 12 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Otra vez hago la referencia en el tema pasado de aquí mismo. Porque los que viven conforme a la carne, las cosas de la carne practican. O sea, cuando habla conforme a los deseos de la carne, está hablando conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que nos viene a la mente, las cosas perversas y las estamos haciendo. Entonces, más los que viven conforme al Espíritu, pues nos encargamos de las cosas del Espíritu. Y aquí hay algo muy importante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivieres conforme a los deseos de la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Es por eso que nosotros, mientras estemos vivos y tengamos este cuerpo terrenal, carnal, aquí está el pecado está incrustado en nuestra carne. Y mientras vivamos con estos moldes carnales, ahí va a estar la tentación. Es lo que nos está diciendo el versículo. Ahí va a estar la tentación, pero el poder que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, es más potente para que amortiguéis, para que sostengas. Así como me gusta poner la comparación de una herramienta pues es una herramienta hidráulica de las camionetas o de un tractor, ¿verdad? Que le llaman un amortiguador, que es la herramienta, precisamente es una parte hidráulica que sostiene el peso de la suspensión del vehículo en el chasis, en la parte de abajo del camión, para que no pegue el golpe en seco. Entonces, pongo esa ilustración porque así es el Espíritu Santo. Es el que nos da esa fuerza para no caer en las obras de la carne, o sea, no caer en pecado, porque ya cayendo en pecado, aunque seamos cristianos, recuerden que la paga del pecado sigue siendo la muerte.
No hay escapatoria, sea cristiano o no sea cristiano. Si estamos practicando el pecado, la paga del pecado sigue siendo la muerte, segunda. O sea, no hay escapatoria. Entonces, por eso, aquí nos afirma, y siempre me gusta hacer énfasis en el versículo de inicio, y si el espíritu de aquel que levantó a Yeshua de los muertos, dice, mora en vosotros, el que levantó, y el que lo levantó fue Dios a través del Espíritu Santo. Si ese espíritu mora en nosotros, dice que Dios también vivificará nuestros cuerpos mortales. Y aquí el verso que acabamos de leer, pues nos lo vuelve a aclarar. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, o sea, ya habiendo aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y siempre me gusta poner otra ilustración acerca del ejército de un federal. Cuando él se enlista para a las filas del ejército, de su gobierno, ya le hacen saber que no pertenece más a su familia, sino en el tiempo que se compromete pertenece al ejército. Ya le permitirán, a lo mejor ya es más libertad de permitirle ir a ver su familia más seguido en estos tiempos, no sé, aquí en Estados Unidos, pero pertenece al ejército, se tiene que sujetar a las reglas, a las normas que el ejército, que la ética que el ejército tiene para sus miembros. Así que nosotros aquí en este versículo, pues nos dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, lo quiero ilustrar en algo muy importante también me viene a la mente en Segunda de Corintios, para sostener esto. Deudores somos, no a la carne, y voy a volver a leer el 12 y luego voy a pasar ahí. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. O sea, no somos deudores a nuestra naturaleza pecaminosa para que vivamos conforme a ella otra vez, como vivíamos cuando éramos inconversos, ¿verdad? Y como viven ahorita los inconversos ellos viven las 24 horas conforme a la carne porque no conocen a Dios. Los que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ellos viven las 24 horas del día conforme a la carne. ¿Por qué? Porque no conocen el Espíritu Santo, el cual da Dios a los que le obedecen. Si no obedecemos, aunque seamos cristianos, Dios no nos da el Espíritu Santo, si nos da una ración muy limitada. Así que, deudores somos no a la carne. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso... déjame ver. El versículo sería... el versículo... ya lo... pensé que lo tenía en mente el versículo. Dice, estamos pues poseídos del amor del Señor. No, ese no es el versículo. Creo que perdí la cita. Ahí también nos está exhortando en este versículo a que ya habiendo entregado nuestra vida a Cristo no podemos regresar a vivir para nosotros mismos. Dice, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo y ahora debemos servirle a Él. Déjame ver si lo encuentro, pero el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto que si no murió. Ok, ese verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y el verso 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la cita, discúlpenme que no la había preparado, pero me vino a la mente ahorita. Y es muy importante porque va en paralelismo con el versículo 12 de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Deudores somos no a la carne para que vivamos ahora conforme a lo que nos dé nuestra gana, nuestro cuerpo, la naturaleza pecaminosa, sino ahora... Sí, y cuando habla de que morimos, estamos hablando de morir precisamente a los deseos de la carne, sostenidos en el Espíritu Santo, morir a nuestra naturaleza pecaminosa, aquello que se nos venía a la mente antes hacer y lo hacíamos sin ninguna restricción y sin ningún freno que nos detuviera, porque no conocíamos a través de la palabra de Dios. Ahora sí la conocemos, por eso dice ahora sí, deudores somos, ya pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a Jesucristo.
como, o sea, Dios dice que estaba en Cristo reconciliándonos con Él y ahora somos hijos de Dios para que sirvamos y vamos a Él. Y Él es celoso, así es de que si nosotros nos dejamos llevar por los deseos de la carne, simplemente estaríamos siendo adúlteros espiritualmente con Dios. Y eso, por eso aquí mismo en el tema pasado de Romanos dice que porque la carne es enemistad ante Dios, y eso es cierto, porque no se sujeta al amor, a la ley de Dios, la naturaleza pecaminosa nuestra, no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede hacerlo. No puede, está como el imán así, no puede. Hasta que luego aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da esa fuerza, ese poder para poder irnos sujetando a través del conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia, porque siempre me gusta enfatizar, si leemos este libro, que es la escritura, la palabra de Dios impresa, y si nada más nos llenamos de conocimientos, de memorias, nos podemos memorizar toda la Biblia, pero si no la aplicamos a nuestra vida, de nada sirve, ni siquiera viene el Espíritu Santo a nosotros. Dios no nos envía el Espíritu Santo si no lo ponemos por obra. Así que deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Entonces, porque por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, o sea, para que ya no vivamos para nosotros mismos, más para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual ya he mencionado. La Escritura lo dice, que Dios cargó en él todo el pecado de todos nosotros, dice, para que nosotros no fuésemos a la cruz, o para que ese pecado, esa ira que Dios tenía contra la humanidad, no fuera descargada o podamos escapar de ella. Dios la cargó en Cristo, murió y resucitó, lo levantó de los muertos para, con su muerte, con su sangre, redimirnos del pecado, y con su resurrección darnos la oportunidad, la puerta para la vida eterna. Así que, muy importante, vamos otra vez a nuestro capítulo de Romanos, capítulo 8, el verso 13 dice, otra vez, hace énfasis, porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificaréis las obras de la carne, viviréis. Ya les expliqué lo que es una herramienta hidráulica en un vehículo, una refracción hidráulica, mejor dicho, una refacción hidráulica de un vehículo, sostiene el peso de la suspensión del vehículo, ¿verdad? Para que no se dañe. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, ahí está el versículo que nos marca también a los que acostumbramos el camuflaje, ¿verdad? O una máscara de hipocresía. Es lo que nos está tratando el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y luego el verso anterior de la semana pasada, si es que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, mora en vosotros, pero aquí nos está enfatizando, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, no es camuflaje, sino que nos estaba haciendo enfocando, o sea, fuera máscaras, fuera camuflaje. Si somos guiados de verdad por el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros mismos, nuestro Espíritu nos da testimonio que sí, somos hijos de Dios. Versículo 15. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, ¿ok? Para que estar otra vez en temor, mas por haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, les mencioné acerca de la ley del espíritu de vida y luego la ley del pecado y de la muerte, en el tema anterior, en el miércoles. Y aquí también nos está haciendo énfasis en lo que es precisamente eso. Que no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Cuando estamos viviendo conforme a las obras de la carne, aunque no conozcamos de la Biblia o de la palabra de Dios, siempre hay ese temor, y hice mal, cometí adulterio, o robé esto, o maté, o hice esto. Y si aún nuestra conciencia no está muy, muy consciente de eso, viene a nuestro cuerpo una opresión, un malestar, no hay alegría en nuestros corazones, en nuestras mentes, estamos vacíos todo el tiempo. Y aparte de eso, que viene la ira de Dios sobre nosotros cuando ya se llegue el tiempo del juicio. Entonces, no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor,
mas habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. El verso 16 dice, porque el Espíritu mismo, ya se los mencioné ahorita, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, estamos haciendo las cosas correctas, conforme a la palabra de Dios, estamos viviendo conforme al Espíritu, y ahí no hay ley que nos redarguya que estamos haciendo algo malo, porque vamos haciendo las cosas correctas. Así que el Espíritu nos da testimonio que sí somos hijos de Dios. Si no somos incongruentes con el mensaje, con la palabra de Dios, con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que estudiamos, ¿ok? El verso 17 va a ser nuestro último versículo. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Excelente. Con este vamos a cerrar nuestro tema. Es muy interesante porque antes estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin conocimiento de los pactos, de la promesa, dice, sin Jesucristo, sin Dios en el mundo y sin esperanza, perdidos y fritos en el lago de fuego. Lo dice Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Que antes, dice, nosotros que éramos considerados circuncisión por la circuncisión, que en otros tiempos estábamos sin Dios, sin esperanza, sin Jesucristo en el mundo, sin iglesia, sin nada, sin conocimiento de los pactos, de la promesa, estábamos ajenos a todas las cosas. ¿Por qué? Porque aquí está el libro del manual de la vida del ser humano, que nos da la sabiduría, la inteligencia, es la palabra de Dios que nos guía, ¿verdad? Que nos dice qué es lo que, cómo debemos, cómo podemos conducir nuestras vidas para poder ser reconciliados con Dios. Entonces es precisamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que es el plan de salvación. A Él fue quien Dios entregó a muerte y al que levantó de los muertos para que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, fuésemos vivificados a través de Él, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al aceptarlo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, dice que Dios nos da el derecho de ser hijos suyos. El derecho, ¿y qué más obra tan maravillosa puede ser esa? Ser hijo del Dios del universo, del Dios que hizo el cielo, la tierra, los mares, todo lo que en ellos hay, del Dios que tiene poder para escucharnos y para socorrernos en los tiempos que le pidamos. Y aún así, que en su gran amor y misericordia dice que su sol sale para ricos y pobres y que hace que llueva sobre buenos y malos o viceversa. Entonces, aún así, ¿cuánto más siendo hijos de Él? Pues imagínense ustedes los beneficios, las bendiciones que podemos tener y sobre todo la promesa para vida eterna y para salvación. El verso otra vez 17, y si hijos, también herederos, ¿ok? Antes estábamos destituidos del reino de Dios por completo y sentenciados a una muerte segunda. Ahora como hijos, dice, herederos y coherederos de Cristo, porque Cristo será el que heredará todo, y ahora somos coherederos de Jesucristo, ¿eh? O sea, Jesucristo, Hijo de Dios, y nosotros también a través de aceptar a Él como nuestro Señor y Salvador, hacer su voluntad, claro, seguir el protocolo del bautismo, de obediencia a su palabra. Ahora somos hermanos de Cristo y también somos hijos de Dios, ¿eh? Y este capítulo lo vamos a ir analizando mañana. Ahí nos dice, pues si Dios es el que juzga y Cristo es el que murió, y entonces ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Esto lo hago como introducción, porque mañana tenemos una predicación, si Dios permite, a las 4 de la tarde, lo cual va a ser muy interesante. Yo sé que es el día de reposo y cada quien está en sus sinagogas o virtualmente con sus pastores, pero les adelanto que va a ser un tema muy importantísimo, porque esto ya nos conecta ahorita de que estábamos separados de Dios a través de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esa ley del pecado que había en nosotros. Pero el inicio del capítulo 8 de Romanos dice, el verso 1, ahora ninguna condenación hay para aquellos, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahí está la clave, ¿ok? Así que seamos cristianos o no, si andamos conforme a la carne, entonces
sí hay condenación para nosotros, ¿verdad? Pero no hay ninguna si andamos ahora conforme al Espíritu, si hemos aceptado a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador, y obviamente hemos hecho su voluntad en su palabra. Así que ahora somos coherederos, herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice aquí, si pero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué cosa es padecer por Él? En Filipenses capítulo 1, me parece que es el verso 29 y 30, dice, porque a vosotros os es concedido, déjenme buscarlo, no solo, para que creáis en Él, pero no quiero, mejor se los voy a leer rápido. Dice, porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis puesto en mí y ahora oís que está en mí. O sea, la vida del apóstol Pablo como un misionero, como un heraldo del Evangelio, no fue en color de rosa. Ya les he platicado en muchos temas. No lo traían a él en una limusina blindada ahí, con 2,000 policías y helicópteros en los hoteles de los mejores, el restaurante. No. Él andaba por las aldeas con sandalias, caminando, se levantaba muy temprano, se iba a su misión, a caminar. Tenía sed, hambre, agotamiento y todo. Eso es. Entonces a nosotros no se nos ha concedido solamente que creamos en Él. Oh, pues yo creo en Cristo. Y no, dice Santiago, pues los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Sino que también dice que debemos padecer por Él. Y ahí lo leímos anteriormente, dice que si somos muertos junto con Él, y muertos estamos hablando a morir conforme al pecado. Eso es una muerte, morir al pecado y ya no practicarlo más. Estamos muriendo al pecado y reviviendo al espíritu, ¿sí? Entonces es lo que nos está diciendo, que debemos morir espiritualmente, obviamente, primero en el bautismo, un símbolo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, un símbolo en nuestro arrepentimiento, muerte al pecado y al emerger del agua, como si ahora estamos viviendo una vida nueva, lo dice el capítulo 6 de Romanos, 2 capítulos atrás en este. Entonces, necesitamos morir a la carne, porque es lo que nos está pidiendo, padecer, morir a la carne en primer lugar y no padecer, porque predicar el Evangelio, en enfocarnos en la palabra de Dios, no es de color de rosa. Aún en estos momentos encontramos vituperio, y aún no estamos en tiempos tan peligrosos y difíciles como nuestros antecesores lo fueron, nuestro pasado. Hebreos capítulo 11, ahí tenemos una gran lista, ¿verdad? Hay otros países, inclusive en México, creo que es en Chiapas, si no me equivoco, un estado donde creo que hasta matan a los hermanos, a los cristianos. Es increíble, pero tengo noticias que es así. Entonces, imagínense, o sea, hay que padecer, tenemos que padecer por Él, y dice que para que así como Cristo vino a cumplir al 100% la agenda que Dios le había encomendado. Por esa razón, dice Filipenses capítulo 4, que Dios lo levantó de los muertos y lo tiene a su diestra para que todas las rodillas se doblen ante Él y toda lengua confiese que el Mesías es el Señor. Por esa razón, Dios lo glorificó a su tiempo cuando Él cumplió con todos los requisitos que Dios le había encomendado. Nuevamente le voy a decir en su agenda. Así nosotros también tenemos requisitos que cumplir, y para ser glorificados es como cuando alguien va a un combate, una pelea o un torneo. No se le da el galardón, el trofeo, el regalo, hasta que gana, si es un partido de fútbol, una mundial, hasta que gana el equipo. Bueno, ahí le dan al segundo lugar también, pero el que lleva el primer lugar es el ganador, cuando ya lo gana. Si hay una suspensión del partido, pues no se lo dan hasta que se llegue la fecha, si es que se llega, y si no, no se lo dan a nadie. Entonces, en un juego de béisbol, por ejemplo, ahí le dan el trofeo al equipo que gana. Y son más de 30 y tantos equipos jugando todos los días, con excepción de un día de descanso a veces a la semana, por 6 meses. Y de esos 32 o 34 equipos, ahorita ya no recuerdo, solamente 2 llegan a la final. Y a uno le dan, cuando ya gana, le dan su trofeo. Entonces nosotros
Seremos glorificados, y la palabra glorificado será cuando Jesucristo regrese, como es la promesa, ¿verdad? Todos los que hicieron su voluntad, se aceptaron a Cristo como su único Señor y Salvador, dejaron las cosas que son desagradables ante los ojos de Dios, la idolatría y todas las cosas que producen pecado, se ajustaron al plan de salvación de Dios y vivieron su vida en santidad y al servicio de los demás. Entonces dice que cuando Jesucristo regrese, a todos juntos, no nada más a uno, ni ahorita que te mueres te vas al cielo y te están coronando allá, porque la Escritura dice que todos juntos recibiremos al mismo tiempo ese galardón, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de que Jesucristo regrese, para no ser delanteros unos de los otros, el mismo apóstol lo dice. Así que nadie se muere y se va al cielo y ya está galardonado allá, no. Cuando Jesucristo regrese, dice que al impacto de su segunda venida, levantará voz de mando de los muertos a los que están ahí, de los tiempos de Adán hasta que Él regrese. Ahí será glorificado, dice, cuando nuestros cuerpos, esto terrenal, dice, inmortal haya sido sepultado, entonces se levantará un cuerpo incorruptible, ahí será la glorificación, así como fue la de Cristo, con un cuerpo incorruptible, porque ya no nos dejamos llevar conforme a los deseos de la carne o nuestra naturaleza pecaminosa, sino porque vivimos ajustados a la palabra de Dios, aceptando el verdadero plan de salvación, el cual consiste en la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este es el mensaje. Recuerden otra vez el versículo clave, el verso 11 de Romanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, a Jesucristo, mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que gloria a Dios por ese amor y misericordia que tuvo con nosotros. Así que si ese espíritu mora en nosotros y nos está controlando, nos está guiando, ese día de la glorificación pues está garantizado, porque así está la promesa. Así que los dejo, esperando que los que se hayan quedado, que les haya sido de bendición, y pues voy a leer como siempre los nombres de los que se han reportado, y si han puesto algún comentario, pues también lo leeré y lo comentaré, ¿verdad? Tenemos nuevamente a Karen Navarro, Abdulia Mendoza, Federico Rodríguez, Deb Díaz, Dina Ábalos, Dios le bendiga, Santos Molina, Josué Román, Abdulia Mendoza, pasa vos, hermano, gracias a nuestro Padre. Amén, hermanita, Dios le bendiga. Tenemos también que nos acompañó Irma Martínez, le mando un abrazo muy afectuoso, Dios bendiga a su familia. Silvia Sánchez Gaspar también nos acompañó en esta tarde. Milka Jaramillo, Dios le bendiga. Abdulia Mendoza nuevamente. Gracias a nuestro Dios por darle la disponibilidad de compartir la palabra de vida, la fe, de obediencia y disciplina. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermanita. Gracias por ello. Hay otra que nos acompañó también, otra hermana o amiga, se llama Zoila Esperanza Carrillo. Dios le bendiga. La hermana Judith Hernández, pasa vos, hermanita. Me envío un abrazo también a usted. Dios le bendiga, dice. Dios le bendiga igualmente, hermanita. Cuídese mucho. Hermano Valentín Galván también nos está acompañando. De Torreón, Coahuila, Armando Salazar. Armando Salazar también nos acompañó. Le mando un saludo. Leonora Silva, bendiciones. Misiones de Jesucristo, también le mandamos saludos. Hermano Federico Rodríguez, que así sea, que el Espíritu nos ayude. Claro que sí, hermanitos, bendiciones. Eric Archila, también le mandamos un saludo. Sonia Vela Jiménez, bendiciones también para ustedes. Dios me los bendiga y mañana, si Dios permite, ojalá que nos puedan acompañar. Les voy a presentar lo que es la escuela sabática que nosotros consideramos la escuela sabática número 7, mañana a las 10:30 de la mañana, aproximadamente a las 10:30, y luego la continuación del capítulo 8 de Romanos a las 4 de la tarde mañana, sábado, que sería 16 de mayo, ¿verdad? Mañana, sábado, 16 de mayo 2020. Así que los espero a los que puedan acompañarnos. Cuídense mucho, les mando un abrazo fraternal a todos, que pasen una excelente noche.